jurídico están los artículos 309, 307, 329 de la propuesta constitucional, donde el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas. Eric, ¿tiene el pueblo de Aguita un sistema jurídico propio y en qué consiste? No, nosotros el sistema jurídico lo hemos desarrollado bajo la nación chilena. Nosotros entendamos... Entonces, ¿cómo entienden este pluralismo? O sea, ¿cómo serían el tribunal o la justicia indígena de ustedes? Lo que pasa es que hay que ver la génesis de todo el proceso histórico de los pueblos indígenas. En el caso del pueblo de Aguita, aparte que no solamente se eliminó el sistema jurídico, también se eliminó la lengua y muchos otros conceptos que estamos en problemas de etnogénesis. El buscar nuevamente la forma como nosotros vamos a relacionarnos. Y eso ha sido un proceso que va a tener su tiempo. No es algo que nosotros digamos que es un libro que nosotros vamos a entregar al nuevo sistema. Por eso es que hablan de sistemas de justicia donde van a coexistir varias formas como visiones distintas de justicia. Yo creo que el pueblo de Aguita va a tener que encontrar la forma o adaptarse al nuevo sistema jurídico y simplemente seguir ser sometido a la misma justicia que ha estado sometido hasta el día de hoy. Nosotros no es algo que nos parece que hacer paralelo o estas cosas que se han inventado que si roba o mata a alguien no se le va a aplicar. Creo que estamos bajo, lo que va a decir también Tiare, estamos bajo un paraguas de la plurinacionalidad, pero también sobre el tema de los derechos humanos. Si bajo ese concepto están los principios del pluralismo jurídico. Yo creo que aquí ha tratado de confundirse un poco que tal vez vamos a tener privilegios. Yo creo que no es así. Están en un sistema que yo creo que va a trabajar de una forma tal vez junta y que va a haber un tribunal que va a definir algún conflicto que pueda haber entre distintas naciones. Tiare, es distinta la justicia de la Isla Pascua y hay un caso concreto. Por ejemplo, en enero del 2021 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, por ejemplo, el tema de la violación, que es lo que más conocemos, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona hay un error con respecto a esa norma, que es la ley Pascua, porque siempre se ha planteado como si eso fuese el pluralismo jurídico y el pueblo Rapanui tiene normas que atenúan ese delito y es todo lo contrario. Eso no es pluralismo jurídico, eso es una ley que se dicta sin la opinión del pueblo Rapanui para el pueblo Rapanui. Eso es indigenismo, es cuando se construye una ley por no Rapanui, para los Rapanui, con una visión muy errada de lo que es la cultura. El pueblo Rapanui no fue consultado, no hablaba español, fue recién incorporado y fuimos por primera vez considerados ciudadanos chilenos. Ese es el contexto, es una ley construida por hombres en el Congreso en Valparaíso pensando que los Rapanui eran incapaces y había que atenuar los delitos porque no comprendían muy bien la legislación nacional. O sea, ¿tú estabas de acuerdo cuando se declaró inconstitucional eso? Por supuesto, yo participé activamente en la consulta, fui representante del pueblo Rapanui y además fui relatora de la consulta indígena para que se derogaran ambas normas. ¿Hay un sistema jurídico Rapanui que tú sí acredites como válido? Lo que me gustaría señalar que ahí, como se mencionaba en el programa, no son sistemas paralelos. Este es un solo sistema porque la Corte Suprema tiene la última palabra y los límites siempre son los derechos humanos. No somos bárbaros, los pueblos indígenas, por lo tanto no vamos a tener normas que vayan a ser descabelladas. El pueblo Rapanui aplica... Si la Constitución establece un sistema de justicia indígena se reconoce el derecho. ¿Pero no significa que se va a ejercer ese derecho? Se reconoce. Si el pueblo no lo tiene, tendrá que recuperarlo si es que así el pueblo lo quiere, porque ese es un derecho que se consagra en el borrador. O sea, ¿ustedes creen que no va a haber al comienzo quizás un sistema paralelo de justicia Rapanui o de Aguita? A mí lo que me genera... yo creo que lo que siempre hay que recalcar es lo que se consagra es el derecho y que finalmente los límites van a ser a través de ley. Y eso es fundamental. Nos saltamos un paso que es relevante y es importante también destacar el rol que va a tener posteriormente el Parlamento para fijar y delimitar y ver de qué manera coordinamos. Con respecto al pueblo Rapanui... Se me está acabando el tiempo. Sí, con respecto al pueblo Rapanui, yo quiero recalcar que el pueblo Rapanui hoy en día ejerce ciertas costumbres que todavía se aplican en materias que tienen que ver con materia civil, familia y sobre todo en la forma en que uno hereda. Yo creo que eso es importante recalcarlo porque aquí pareciera que no existe. La CODEIPA hace bastante tiempo viene todas las semanas decidiendo temas de familia, civiles, que dicen relación obviamente como cómo el pueblo Rapanui soluciona
conflictos Sus particulares. diferencias. Aligüen. Sí, fundamentalmente esos son los ámbitos de aplicación de los sistemas jurídicos ¿Pero del existe pueblo. un sistema jurídico mapuche? Sí, como tal? existe, como se decía, ¿Y cómo disminuido, pero que abarca, nunca abarca, o al menos yo no conozco, aspectos penales. No es en el ámbito justicia penal. civil. Es justicia ¿Y civil, principalmente. quién es el juez en el sistema jurídico mapuche? Quienes imparten justicia de esa naturaleza, generalmente en el pueblo mapuche, son los loncos, autoridades tradicionales mapuches. Es que mi pregunta es la siguiente, y yo me cuestiono esto, porque los loncos, según yo, son la autoridad política. Es decir, también la autoridad ejercen. política también es la autoridad judicial. ¿El También. poder no está separado en la cultura mapuche? Podría ejercer ambas. El lonco podría ejercer ambas. ¿No le o ven con un inconvenientes? No, y podría también con un cuerpo colegiado también de autoridades tradicionales, ¿ya? En donde estuvieran machis, huerquenes y sabios, digamos, de las determinadas comunidades. Ese cuerpo puede impartir justicia, pero en ese ámbito. No conozco en los últimos 20, 30 años una entidad tradicional mapuche que haya ejercido justicia penal. Y debería ser solo entre mapuche, mapuche, o pueblo originario de la misma. Principalmente. Y, Sí. y en la zona. En el territorio En específico. el territorio. Específico. Ya, perfecto. Eso es lo que yo he visto. Ahora, ¿Y voluntario o no? Y voluntario también, Ya. efectivamente. Y por lo tanto, lo que es claro, hay que entender que los límites ya están fijados. Derechos humanos, principio de legalidad y también, por cierto, como se señalaba, un aspecto de voluntariedad. O sea, nadie va a poder estar obligado a concurrir someterse a esa justicia. a esa justicia. Por lo tanto, no Bueno. lo vemos como un inconveniente, pero hay un proceso también de establecer ese sistema, por así decirlo, establecerlo también positivamente, porque la justicia indígena, en el caso de Chile, no es escrita. Está basada en la costumbre, en el derecho constitucionario, como hay otros países que también lo tienen. Claro. Pero no está escrita, esa es la dificultad. Pero eso se puede hacer precisamente en un marco, la ley que va a regular esta materia puede establecer que se escriba, se codifique, se establezcan procedimientos más estables y eso puede establecerse en un periodo de tiempo determinado. No Muy es bien. inconveniente.